Tordo renegrido. Es un ictérido de unos 20 centímetros. Es nativo del continente americano. Es muy abundante en América del Sur. También está presente en el Caribe y en el sudeste de Estados Unidos. El macho es negro con brillos violáceos. La hembra es parda. Habita en áreas abiertas o semiabiertas. Estos suelen moverse por el suelo para alimentarse de semillas o insectos. También se alimentan de frutos. Se los suele ver buscando insectos en el suelo cercano al ganado. Esta ave no construye nidos. Practica el parasitismo de cría. Tordo renegrido. También conocido como tordo sudamericano. Este ictérido es un ave parásita. El parasitismo en las aves se da en un muy pequeño porcentaje en las especies del mundo. Estos carecen de la capacidad de construir nidos y criar a sus pichones. Es por eso que necesitan de otras especies para dejar descendencia. De estos tordos se conoce que parasitan a más de 250 especies de otras aves. La hembra del mismo deposita sus huevos en nidos de otras especies y suele picar los huevos del hospedador para que su cría parásita se desarrolle con éxito y no tenga que competir con sus hermanastros. Algunas especies han desarrollado diferentes mecanismos de defensa ante estas aves parásitas. El problema está en que los tordos se han estado expandiendo en los últimos 100 años, de la mano de la deforestación y la creación de tierras para el cultivo, encontrándose con especies que nunca habrían desarrollado mecanismos de defensa ante este parasitismo, dejándolos en algunos casos al borde de la extinción. Tordo pico corto. Es un ictérido de unos 20 centímetros similar al tordo renegrido, con la diferencia de que si bien su plumaje es negro, a veces se lo ve algo azulado. Este nunca llega a ser violeta. Esta especie en particular se distribuye por el centro de América del Sur, en sur y centro de Brasil, Uruguay, Paraguay, parte de Bolivia, parte de Chile y en Argentina, hasta el norte de la Patagonia y hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. Otra característica de esta ave es su pico en forma cónica y el iris de color marrón. Estas aves no construyen sus nidos, parasitan al tordo músico, depositando sus huevos en su nido. Los juveniles son muy similares a la especie anterior. Habitan bosques, arboledas y sabanas. Tordo músico. Es un pájaro de la familia de los ictéridos. Este mide unos 18 centímetros. Se distribuye por el centro-sur de Sudamérica, en Bolivia, Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil y Argentina, desde el norte del país hasta el norte de la Patagonia. Habita en áreas rurales, bosques, arboledas, parques y jardines. Se alimenta de semillas, frutos e insectos. Machos y hembras son similares en aspecto. El plumaje es gris parduzco. La cola y las alas son oscuras.
También parte de las alas son de color castaño. El pico es de color negro. Suele anidar en nidos cerrados abandonados de otras aves. Pecho colorado. Es un ictérido de unos 18 centímetros que se encuentra solamente hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Habita en áreas abiertas como pastizales húmedos y áreas agrícolas. Esta ave anida en el suelo, escondido entre los pastos. Presenta un pico corto y ancho, en forma cónica. El macho es de un plumaje negro con el pecho y garganta rojo intenso. También una mancha roja en cada hombro. La cara es negra y con una ceja blanca. La hembra es parda y con pecho rosado. Usualmente suele mantenerse oculta. Durante el verano el macho presenta colores bien marcados, como se ve en este caso. Durante el invierno sus colores son más apagados. Esta ave es nativa de América del Sur y se la puede hallar desde el sur de la cuenca del Amazonas hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Estas aves se alimentan de semillas e insectos. A veces se lo ve formando bandadas. Pecho amarillo común. Es un ictérido de unos 23 centímetros. Presenta una coloración olivácea con el vientre amarillo. Se diferencia de otra especie muy similar por tener rabadilla parda y pardo también en flancos del vientre. El pico es muy largo y fino. Es un ave sudamericana que se puede hallar en gran parte del litoral argentino y la provincia de Buenos Aires, también Uruguay y el extremo sur de Brasil. Habita en pastizales húmedos y pantanos. Consume semillas e insectos. Pecho amarillo común. Es un ictérido de unos 23 centímetros. Se distribuye en América del Sur por el extremo sur de Brasil, Uruguay y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Corrientes, en Argentina. La mayor parte de su plumaje es marrón oliváceo, con el vientre amarillo. Esta ave es propia de humedales y áreas rurales. Se alimentan de insectos y otros invertebrados, también semillas. Se diferencia de otra especie similar dentro de su distribución por su rabadilla marrón y no amarilla. Por lo general se mueven en grupos. Pecho amarillo grande. Es un ictérido de unos 23 centímetros. Presenta rabadilla de color amarilla, con la parte ventral con más amarillo que otra especie similar, abarcando parte del pecho, abdomen y también flancos. Habita pantanos y humedales del centro de Sudamérica, más comúnmente de hallar en la provincia de Corrientes en Argentina, el este de Paraguay, parte de Uruguay y centro y sur de Brasil. Se alimenta de semillas e insectos. Federal. Es un ictérido de unos 24 centímetros que habita en pantanos de vegetación densa.
Es nativo del continente americano. Se lo puede hallar solamente hasta los 900 metros sobre el nivel del mar, en la parte central del continente. Aunque cabe destacar que es una especie algo escasa. Los adultos de ambos sexos presentan plumaje negro en la parte inferior del cuerpo. Cabeza, pecho, cuello y muslos son rojo intenso, algo anaranjado. El pico es muy puntiagudo. Los juveniles tienen partes rojas, pero sin completar. Estas aves se alimentan de insectos. Anidan entre los juncos. Varillero congo. Es un ictérido de unos 18 centímetros. Los machos se caracterizan por tener un plumaje negro brilloso con corona, garganta y pecho bordó. Las hembras, en cambio, presentan una coloración más ocrácea. Habitan en zonas pantanosas y juncales, en gran parte del centro-oeste de América del Sur. Se alimentan de frutos e insectos. Se los suele observar en parejas, grupos o bandadas. Realiza un nido en forma de taza, entre plantas acuáticas o arbustos. Varillero congo. Es un ictérido de unos 18 centímetros. Habita en pantanos y pastizales húmedos del centro de Sudamérica. Su distribución abarca el este de Brasil, Uruguay, Paraguay, sureste de Bolivia y parte del centro y noreste argentino. El macho es negro con corona, garganta y pecho castaños. Las hembras son de un pardo oliva. Se alimentan de semillas e insectos. Realiza un nido en forma de taza entre ramas de arbustos o plantas acuáticas. Varillero ala amarilla. Es un ictérido de unos 18 centímetros. Presenta un pico fino y puntiagudo. El macho es negro con el hombro amarillo intenso. La hembra es parda con ceja pálida y estrías oscuras. Habita en humedales y cercanías de lagunas. Se alimenta de semillas e insectos. El nido tiene forma de taza y lo ata entre plantas. Varillero negro. Es un ictérido de unos 19 centímetros. El macho es enteramente negro. La hembra de dorso castaño y ventral amarillo, con ceja clara.
Habita en humedales con mucha vegetación acuática. Se lo encuentra en gran parte del litoral argentino y Paraguay, también en parte de Bolivia y parte del centro de Brasil. Se alimenta de insectos, flores y semillas. Su nido tiene forma de taza y está atado a los juncos. Chopí, también conocido como tordo chaqueño. Es un ictérido de unos 23 centímetros, nativo de América del Sur. Se distribuye en Argentina por el litoral argentino, siendo más común en provincias como Corrientes, Misiones y Formosa. También gran parte del sur y centro de Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Es un pájaro negro en su totalidad que puede tener algo de brillo pero no de tono violáceo. En el cuello tiene plumas largas que dan aspecto de pelo ceroso, de forma puntiaguda. El pico es levemente curvado. Habita selvas y sabanas. Se alimentan de insectos y semillas. Boyerito. Es un ictérido de unos 21 centímetros, ya que presenta una cola alargada y angosta. Su plumaje es negro con una banda castaña en los hombros. Su pico es fino, puntiagudo y curvado hacia abajo. Es una especie nativa de América del Sur, cuya distribución abarca gran parte del sur y centro de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y el norte argentino. Habita en bosques, sabanas, parques y jardines. Esta ave se alimenta del néctar, savia, flores, semillas, frutos e insectos. El nido tiene forma de saco colgante. Boyero ala amarilla. Es un ictérido de unos 20 centímetros. Es de color negro con una banda amarilla sobre el dorso de sus alas y rabadilla amarilla. El pico es de un color pálido, sus ojos son pálidos. Habita en bosques húmedos y selvas en Sudamérica. Se distribuye por el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, parte del sur de Bolivia y en Argentina al noreste y parte del noroeste. Se alimenta de néctar, frutos e insectos. Su nido es una gran bolsa colgante de ramitas. Boyero negro. Es un ictérido bastante grande. El macho mide unos 27 centímetros, siendo más grande que la hembra, de unos 24. Presenta un pico grande y puntiagudo de color marfil.
El plumaje es enteramente negro. Es nativo de América del Sur. Se lo encuentra comúnmente en gran parte del litoral argentino, Paraguay y Bolivia. También Perú, Ecuador y Colombia. En menor medida en Brasil. Habita en bosques, selvas y sabanas. Se alimenta de insectos, frutos y semillas. Realiza un nido grande con forma de bolsa colgante. Boyero cacique. Es un ictérido de gran tamaño. El macho mide unos 28 centímetros, la hembra 24. Es de color negro con lomo y rabadilla rojo intenso. El pico es alargado y de color marfil. El ojo es celeste. Es nativo de América del Sur. En Argentina se lo encuentra en la provincia de Misiones. Habita en selvas del bosque atlántico. También se lo encuentra sobre la cuenca del Amazonas. Anida en colonias con grandes nidos colgantes. Se alimenta de insectos y frutos.